Yeshua, Jesús, Jesús de Nazaret, tal vez la persona más importante de la cultura occidental. Millones de personas le consideran el Hijo de Dios y esperan su vuelta al mundo para salvar a la humanidad. Se ha escrito tanto de él, y aún así se sabe tan poco, que incluso los ríos de tinta de evangelistas, cronistas, historiadores y biógrafos, apenas si llegan a decir algo sobre su vida, dejando a la imaginación y a la teoría lo que realmente vivió e hizo. Más aún, son pocas las fuentes que se pueden citar acerca de su juicio. ¿Por qué se le castigó de semejante forma? La cruz, ícono actual con el cual se identifica la religión con más fieles en el mundo, el cristianismo. ¿Cuál fue el crimen que ameritó su ejecución? ¿Qué fue lo que rodeó en torno a su proceso y pena? Hay que recordar que después de la venganza privada, las sociedades asumieron el modelo de la denominada venganza pública, para hacer entender a la población que una afrenta en contra del orden establecido atenta a toda la sociedad y por ello, era necesaria la aplicación de diversos castigos, incluida la pena capital. La forma de ejecución de la pena de muerte variaba según delito, gravedad y núcleo social, y aquí entra la crucifixión, una muerte lenta, dolorosa, vergonzosa y temida. El ejemplo de castigo y amenaza pública eran cruciales para dejar marcada en el pueblo la imagen de lo que podría suceder a quien se atreviera a atentar en contra de individuos y del Estado. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la civilización, si se puede llamar así, que ideó la crucifixión, pero se tienen antecedentes sobre su aplicación. Se dice que los persas la aplicaron. Hay referencias que sugieren que Alejandro Magno llegó a crucificar hasta 2000 combatientes tras la caída de la ciudad de Tiro. 6000 esclavos rebeldes contra Roma y que eran liderados por Espartaco, tras su derrota, fueron crucificados por el general Marcus Licinius Crassus, por toda la Vía Apia, a las afueras y camino de Roma. Las crónicas sobre Julio César exponen que, tras el pago de un rescate a un grupo de piratas que le secuestraron y haberles jurado vengarse, al liberarse, haberlos buscado y apresarlos, procedió a su crucifixión como escarmiento. Incluso Filón de Alejandría escribió que, como los malvados por naturaleza no tienen límites para el delito, sino acrecientan premeditadamente sus excesos y amplían y exageran sus vicios más allá de toda moderación y término, el legislador hubiera debido fijar para castigo de ellos infinitas muertes, si ello fuera posible. Pero como tal cosa no es posible, ha establecido un castigo adicional ordenando que los homicidas sean suspendidos de un madero, o sea, la crucifixión. En su expansión, los romanos arribaron y dominaron la región de Judea y Palestina, importante para el comercio entre Europa, África y Asia. Las caravanas de todo el Oriente tenían paso obligado por ahí, y las rutas marítimas del Mediterráneo cargaban todo tipo de mercancías, por lo que es de imaginarse la riqueza de las clases altas y prosperidad del pueblo judío, que se vieron afectadas por la ocupación romana. Los romanos pagaron un precio alto por la dominación en el área, pues las promesas de Dios para enviar a un libertador judío eran esperadas, por lo que los alzamientos contra Roma eran asociados a líderes que se autoproclamaban mesías, redentores o enviados del Señor. En dicho contexto apareció en aquellas tierras un hombre llamado Yeshua, o latinizado como Jesús, nacido en Belén durante el tiempo de Augusto, quien vivió en su infancia en Egipto y años después había llegado a vivir a la parte de Galilea, actual Nazaret, con su familia, ya durante los años del emperador Tiberio. Los 4 evangelios de la Biblia, así como los textos apócrifos y escritores de la época como Tácito afirman su existencia. Incluso Flavio Josefo llegó a decir que, por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Seguramente influenciado por la religión y los ánimos de reivindicar la independencia de Israel contra los romanos, Jesús se había asociado a un grupo de seguidores, intelectuales y hombres de armas encabezados por Juan Bautista. Tras su captura y ejecución, dicho movimiento, o al menos, parte de él,
habría sido tomado por Jesús para ser organizado y expandido por toda la región, a través de visitas a diversos pueblos y ciudades, incluso al desierto, proclamando la promesa de libertad, igualdad y justicia para todos, valores y principios morales para una sociedad que se había perdido en la idolatría de otros pueblos dominantes y que dejó de lado a sus propias autoridades y líderes religiosos, por haberse hecho cómplices de las autoridades romanas para proteger sus privilegios. Hacer milagros y la imagen de una vida mejor le generaron fama de profeta y muchos le siguieron. Tales prédicas configuraron una amenaza para los dignatarios del Templo de Jerusalén y los romanos, por lo que era menester detener a dicho predicador, para evitar futuras revueltas y dominar sobre la gente. No hay que olvidar que siempre los movimientos revolucionarios cuentan con una rama armada y otra doctrinal, para dotar de justificación la lucha en contra del orden establecido. La entrada a Jerusalén, en lo que actualmente es el Domingo de Ramos, y la posterior irrupción en el Templo de Jerusalén para echar a los mercaderes significó una afrenta contra las autoridades romanas y del propio Sanedrín. Más aún, al haberse reunido con una multitud en el llamado Monte de los Olivos, para anunciar la destrucción del templo y de la propia Jerusalén, autoproclamarse Cristo y Mesías, y ser aclamado por las masas como Rey de los judíos, había encendido las alarmas de un posible ataque. Habiendo acampado en Getsemaní, se tuvo su aprehensión. No se sabe a ciencia cierta el número de enviados para capturarlo. Un general romano de nombre Félix, junto con sus fuerzas, habría sido el encargado de evitar el colapso de la ciudad de Jerusalén. Las crónicas de la época dan una imagen de lo que posiblemente ocurrió, al haberse dicho que la ciudad estaba repleta de crímenes horrendos. Los impostores y los hombres falaces persuadían a la multitud que los siguieran al desierto. Decían que allí les mostrarían signos y señales que solo pueden producirse por obra y providencia de Dios. Muchos que los creyeron, sufrieron los castigos que merecían por su locura, pues Félix los hizo ejecutar cuando le fueron entregados. En ese tiempo llegó a Jerusalén un egipcio que simulaba ser profeta, y quiso persuadir a la multitud que ascendiera con él al Monte de los Olivos, que se encuentra a la distancia de 5 estadios de la ciudad. Les dijo que desde allí verían caer por su orden los muros de Jerusalén, y les prometió abrirles un camino para volver a la ciudad. Cuando Félix oyó tales cosas, ordenó a sus soldados que tomaran las armas. Salió de Jerusalén con muchos soldados de caballería y de infantería, y atacó al egipcio y a los que estaban con él. Mató a 400 de ellos, e hizo prisioneros a 200. No hay que olvidar que Mateo 2:13 a 2:23 dice que Jesús había radicado en Egipto. Tras la captura, es llevado ante el Sanedrín para ser interrogado. Entre los líderes del consejo se encontraban Caifás y Anás, quienes tras haber hecho el reproche por blasfemia en contra de la Torá, por haber divulgado doctrinas falsas y haberse proclamado Hijo de Dios, dictaminaron que Jesús era culpable y por ello ser condenado a muerte. Después llevaron a Jesús ante el procurador Poncio Pilato, para someterlo a la jurisdicción romana, por haber sido parte de una rebelión contra el Imperio Romano y haberse proclamado rey, por encima de la autoridad del emperador. Jesús se defendió solo. Las acusaciones fueron hechas por los líderes de la ciudad. Se tuvieron testigos para la acusación, pero pocas opciones de defensa, ante el temor de que los comparecientes fueran también capturados. Además se tiene, que al haber coincidido la conmemoración de la Pascua judía, se podía optar por la liberación de un condenado a muerte, a manera de indulto. Cabe recordar que dichos indultos ocasionalmente se aplicaban a voluntad de la plebe. Imágenes como esta se recuerdan en el circo romano. Se dice que un tal Barrabás y Jesús compartieron suerte ante la muchedumbre. Barrabás habría sido aclamado y Jesús condenado a la crucifixión, el castigo reservado para los rebeldes. A propósito, según ciertas traducciones sugieren que no fueron dos sino solo una persona quien fue sometida al juicio popular, llamado Yeshua, Barabá, que se traduce como Jesús el Hijo del Padre. Sobrenombre para el líder de una revuelta judía inspirada por Dios. Es de saberse que la crucifixión no era una muerte instantánea necesariamente, pues la agonía podía extenderse por días, llegando al extremo de condenados que al quedar inconscientes o en episodios de catalepsia, eran bajados y arrojados a espaldas del Gólgota, pensando que habían muerto, y después despertaban, andando para sorpresa de algunos quienes concluían la contemplación del milagro de la resurrección. Hay que puntualizar que dicha ejecución no era aplicable para los ciudadanos romanos, solo para extranjeros y esclavos.
Tan así que incluso Pablo de Tarso apeló a su ciudadanía romana a dicha ejecución ante Nerón, para ser conmutada por la decapitación. Flavio Josefo también escribió que, siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín. Llamó a juicio al hermano de Jesús que se llamó Cristo, su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. dicho remedio pudo ser mejor que la crucifixión, que en vez de eliminar todo ánimo produjo lo contrario, la multiplicación de los seguidores de una nueva secta llamados cristianos. Los anales de Tácito expusieron que, tras el incendio de Roma, Nerón había declarado como culpables a los cristianos. El que les daba este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esa funesta superstición, reprimida por el momento, volvía a extenderse no solo por Judea, lugar de origen del mal, sino también por la ciudad, Roma. Cuando morían, se les añadían humillaciones tales como ser clavados en cruces. Siglos después, el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano, de los reinos europeos, la más extendida en América por los colonizadores españoles, al grado de ser la fe con más seguidores en el mundo. Incluso su líder, León XIV, es el jefe del Estado Vaticano, país soberano, el más pequeño territorialmente pero uno de los más influyentes. Si te gusta el derecho romano, la historia del derecho y temas afines, queda para la reflexión si hay otros aspectos diversos que impliquen en el juicio de Jesucristo. ¿Qué otras fuentes conoces acerca de su vida? ¿En el desarrollo de la historia has conocido personajes comparables a él? Comparte en comentarios.